Buenas noches y bienvenidos a Hosteltour. La semana pasada intentábamos realizar un análisis de los retos que la industria turística debe afrontar a lo largo de 2005. Pues bien, en el programa de hoy abordamos en solitario uno de esos retos, el mercado alemán, segundo en importancia tras el británico y que ha pasado por diversas vicisitudes en los últimos años. ¿Se recupera el emisor germano? ¿Están cambiando las tendencias en la demanda? ¿Resulta nuestra isla tan atractiva como antes? Estas son algunas de las cuestiones que vamos a abordar junto con nuestros tertulianos, expertos en este mercado de la talla del periodista especializado Michael Blum, el abogado y analista Hans von Rottenham, el director del área económica de la patronal CAEP, Vicente Tur, y el director comercial de Iberostar Hoteles, Francisco Martínez. Pero en el programa de hoy también les ofreceremos una interesante entrevista, en este caso con el presidente de la patronal de compañías aéreas, AECA, Felipe Navío, quien, entre otras aportaciones, apunta que sus asociados esperan del presente gobierno socialista que aborde la segunda liberalización del sector aéreo. Empezamos ya con el programa de hoy y lo hacemos, como es habitual, repasando brevemente la actualidad turística del sector balear. Y como anunciara el presidente Matas durante la pasada World Travel Market de Londres, el Gobierno balear va a redactar en las próximas fechas un proyecto de ley para regular la oferta del todo incluido en Baleares. Puesto que es un tema muy conflictivo, el Gobierno ha anunciado la creación de un comité de expertos para consensuar la futura ley, que por el momento está sin determinar. El Gobierno de Baleares creará en el próximo mes de marzo una comisión de expertos con la intención de que realicen un análisis de la situación de la explotación hotelera en régimen de todo incluido en las islas y al mismo tiempo asesoren al Gobierno de Jaume Matas en la redacción del futuro proyecto de ley sobre esa práctica. Esta comisión, que tal y como ha confirmado la Consellería de Turismo, está todavía sin determinar, contará con 4 expertos turísticos de conocido prestigio designados por el Gobierno balear, así como otros 5 expertos elegidos por los diferentes partidos políticos de las islas. La comisión no estará formada por políticos, ni empresarios, ni sindicatos, sino por personas relacionadas con el turismo que no pertenezcan a ninguna organización sectorial o política. A este respecto, el consejero de Turismo, Joan Flaquer, destacó que con esta iniciativa se intenta despolitizar un tema de relevante importancia para las islas. El principal objetivo de esta comisión será realizar un estudio pormenorizado del todo incluido en todas sus vertientes, tanto en Baleares como en otros destinos turísticos, para de esta forma debatir las fórmulas más convenientes para el archipiélago. Este debate y sus conclusiones deberán ser redactados en un informe no vinculante que se unirá al proyecto de ley para regular el todo incluido en Baleares. Las agencias de viajes francesas se interesan por Mallorca. Más de 360 minoristas galos van a visitar la isla durante los próximos meses con el objetivo final de recuperar el número de turistas procedentes del país vecino. Un grupo de 80 profesionales ha sido el primero en recorrer estos días la isla. Un total de 80 agentes de viajes de la asociación SNAF Midi-Pyrénées han sido los primeros minoristas en conocer de cerca el producto balear, con visitas a Cala Rayada, Costa de los Pinos, Manacor o Palma, entre otros. Se trata de una iniciativa promovida por el turoperador galo Fram en colaboración con el Ibertur. Su objetivo es recuperar la caída progresiva de turistas galos que se está produciendo en Baleares durante los últimos años. Y es que en todo el año 2004, Mallorca registró la visita de casi 217.000 franceses, la cifra más baja de los últimos 15 años. La llegada de este primer grupo de agentes de viaje vendrá seguida por otras 3 visitas de profesionales del sector, así como de un grupo de periodistas durante los meses de marzo y abril, siempre bajo el amparo de la Asociación Nacional de Agentes de Viaje Franceses. Además de Alemania y Gran Bretaña, Francia es uno de los principales destinos a los que irá dirigida la campaña promocional en el exterior que van a realizar de forma conjunta Tour España y el Ibertur. Promoción para la que firmaron hace menos de un mes un convenio por valor de 4 millones de euros. La Alianza para la Excelencia Turística, más conocida como Exceltur, determina en un informe presentado esta misma semana que la gran mayoría de los empresarios turísticos de Baleares confía en aumentar sus ventas y beneficios a lo largo de este año. La principal causa del optimismo, según los datos ofrecidos, es la recuperación del mercado emisor alemán. Según el estudio hecho público por Exceltur, más del 76% de los empresarios de Baleares encuestados estima que sus ventas durante el 2005 serán mayores, aunque no superiores a un 5%. En términos de beneficios, casi el 72% prevé que crecerán entre el 0 y el 5%.
En opinión del lobby turístico, la recuperación de la confianza del hotelero balear se basa en la percepción de estar dejando atrás el periodo de 4 años en los que el número de turistas extranjeros cayó ininterrumpidamente. Ahora, al cierre del 2004, la variación ha sido positiva, con un aumento de un 2,9%. Y no solo eso, según Esteltur, han mejorado los indicadores tanto en términos de volumen como de clima empresarial. Entre el conjunto de países emisores turistas a Baleares, el mercado alemán ha sido el principal motor de la recuperación de la llegada de turistas extranjeros. El número de germanos que visitaron las islas en 2004 creció un 10%. Esteltur atribuye parte de esta reactivación a la irrupción de las compañías aéreas de bajo coste y recuerda cómo se está transformando el perfil del turista de hoy en día, gracias a la oferta en Internet. La Asociación Española de Compañías Aéreas espera que en la presente legislatura se acometa la segunda liberalización de la aviación comercial española y que múltiples servicios pasen a ser gestionados por la iniciativa privada. De ese modo se espera recuperar la rentabilidad en el sector y ofrecer unos precios más ajustados a los usuarios. Esos son los aspectos más destacables de la interesante entrevista que nos ha ofrecido el presidente de AECA, Felipe Navío, y que les ofrecemos a continuación. AECA es la asociación de compañías aéreas más veterana de España. Con 18 años recién cumplidos, ha acumulado una gran experiencia creciendo con la liberalización del sector aéreo y, de hecho, su presidente espera que a lo largo de la presente legislatura se produzca lo que denomina segunda liberalización del sector aéreo español, que afectaría servicios como el handling. Felipe Navío conoce el entorno cambiante de la aviación comercial y dirige sus esfuerzos a mantener siempre a AECA en la punta de lanza de la representación de las empresas que se dedican a esta industria, a pesar de que están surgiendo otras asociaciones. AECA lleva funcionando 18 años y siempre ha aglutinado a todas las compañías aéreas que han creído en el libre mercado, en la libre competencia. Luchábamos contra los monopolios, contra las posiciones de dominio, y esa es la historia de AECA en sus orígenes y en los tiempos actuales. Por eso AECA pone de manifiesto que aquellas decisiones de la administración que favorezcan privilegios, aquellas de las decisiones de la administración que defiendan intereses monopolísticos o cuasi monopolísticos como en el handling, AECA está en contra, es partidaria de que haya libertad de mercado, y otras compañías intentan aglutinarse en algún tipo de asociación donde esos intereses que nosotros defendemos se vean contrarrestados por las nuevas asociaciones. Felipe Navío se muestra cauto en las previsiones que realiza sobre el movimiento de pasajeros que las compañías prevén para 2005, aludiendo a la inestabilidad de la política internacional y al oscilante precio del petróleo. Sin embargo, matiza que el sector aéreo se mantiene fuerte a pesar de las problemáticas surgidas. En las circunstancias en las que nos estamos moviendo, diríamos que nuestra idea es cerrar previsiblemente el año que viene con un comportamiento similar al de este año, y si no hay ningún acontecimiento internacional que distorsione estos flujos turísticos. Tenemos la esperanza que el petróleo vuelva a reconducirse a valores más normales y no tan altos como los que ha habido durante el año 2004, y eso nos va a permitir, y esa es la esperanza nuestra, de mejorar nuestra rentabilidad. Aun reconociendo que es un negocio complicado, es un negocio sometido a muchos factores externos, pero aun a pesar de eso es un negocio atractivo que permite consolidar diferentes elementos y componentes del sector turístico, y prueba de ello es que la industria aérea española está vigorosa, está creciendo y está incrementando sus flotas. Para asegurar unos márgenes de rentabilidad en el futuro, el presidente de AECA considera que es necesario que no se disparen los precios de las tasas aeroportuarias y que al mismo tiempo se liberalicen servicios como el handling, lo que considera muy necesario para mantener la buena salud de la industria. Cualquier subida que no se ajuste al IPC nos parece que sería un incremento de costes importantes. Dicho esto, también tengo que reconocer que en el promedio de la Unión Europea el valor de las tasas no son excesivamente altas. No obstante, los costes de escala que hay en los aeropuertos españoles sí que son costes más caros que los que hay en la mayoría de los países competidores del destino turístico español. Y por eso nosotros proponemos que se liberalice el handling, porque con eso
base vamos a conseguir que haya más competencia entre los operadores de handling y por tanto los precios y los costes de escala se vean reducidos. Para un país como el nuestro, donde hay libertad para crear compañías aéreas, no tiene ningún sentido que haya números clausus en cuanto a los operadores de handling, que es una parte muy pequeña en relación con lo que es la operación aérea. Felipe Navío se muestra optimista ante la perspectiva de obtener mejores resultados de las negociaciones con el gobierno español para acometer esa segunda liberalización del sector turístico. Pues la verdad que nosotros estamos esperanzados con el nuevo gobierno socialista. He comentado alguna vez de que la gran liberalización que tuvo el transporte aéreo español se hicieron a partir de los gobiernos de Felipe González, y yo espero y deseo que con el actual gobierno socialista se produzca la segunda liberalización que nosotros demandamos. Normalmente han impulsado la competencia en el sector de los transportes aéreos y ahora deseamos, como he dicho anteriormente, que se produzca liberalización en el segmento de handling, que los convenios bilaterales se abran para todos los operadores aéreos españoles y no se asigne a un solo operador. Hemos visto el caso de China, donde recientemente había un solo operador designado, que era Iberia, y a partir de estas negociaciones ya puede haber más operadores. Es decir, esperamos con fundadas esperanzas de que se establezcan políticas que favorezcan la competencia, la liberalización, porque al final el mayor beneficiario va a ser los usuarios y los ciudadanos. AECA siempre ha jugado un papel muy importante en las relaciones entre las compañías aéreas y las diferentes administraciones. A este respecto, su presidente reclama transparencia en todas las gestiones, como por ejemplo en las subvenciones que algunas compañías obtienen por operar en aeropuertos secundarios. Ha habido otras empresas que están en otras asociaciones, que han estado disfrutando durante muchos años de subvenciones y que incluso les ha permitido estar ahora mismo en el mercado debido a este tipo de subvenciones, que en determinados momentos expresan puntos de vista porque les hacen la competencia en determinados aeropuertos. Dicho esto, tengo que decir que el que haya ayudas por parte de las comunidades autónomas o de entidades que tienen que ver con las comunidades autónomas, desde AECA no nos parece mal. Lo que sí nos parece mal es que esas ayudas no sean transparentes, no sean de conocimiento general para todos los operadores y como conclusión, que no respeten la normativa comunitaria. Nosotros creemos que es necesario que existan ayudas y que sean abiertas para todo el mundo. Otro conflicto surgido recientemente que afecta a la aviación comercial y a las administraciones es el pago de los descuentos por transporte aéreo a los residentes en Baleares. Navío nos explica la situación y recuerda que en años anteriores la aprobación de estas subvenciones se hacía siempre de un modo maquinal y a fecha de 1 de enero. La verdad que ha sido un acontecimiento un poco extraño y yo diría que incomprensible. Tradicionalmente en la ley de presupuestos que se aprobaba en el Parlamento español a finales de cada año siempre se recogía que la entrada en vigor del descuento se produciría el día 1 de enero del año siguiente, y este año no llegó a comprender por qué razones no se contempló un articulado similar. Esto ha dado lugar a un desarrollo reglamentario posterior con consultas al Consejo de Estado, y eso consume tiempo y consume semanas de tramitación. Yo desde luego espero y deseo que haya buena voluntad por las dos partes, tanto por el Gobierno balear como por el Ministerio de Fomento, para que al final el sistema que ha instaurado el Gobierno sea factible y ese efecto retroactivo se pueda tramitar de una manera rápida, teniendo en cuenta que al final el beneficiario es el usuario. Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femeninas, estilo y tradición. Friusa, equipamientos hoteleros y climatización. Friusa, fabricación propia.
Friusa, soluciones integrales, proyectos llave en mano. Visítenos en Gran Vía Sima número 29, Polígono San Castelló, o en nuestra web www.friusa.com. Em sembla que no existeix la perfecció, però la pots arribar a trobar amb esforç, tècnica, control, precisió. I si confies en aquells que pensen com tu, al final ho aconsegueixes. Europa, perquè tothom pot volar. Bienvenidos a la tertulia de Hosteltour. La semana pasada nos preguntábamos acerca de los retos turísticos que trae consigo este 2005. Esta semana vamos a precisar un poco más y nos centraremos en el mercado alemán, segundo en importancia tras el británico, pero que en 2004 habría salvado la temporada al crecer un 10% respecto al año anterior, como expone Hosteltour en su informe, del que hemos hablado recientemente en nuestro informativo. Sin embargo, aún hay algunas incógnitas que despejar, como si la recuperación de este mercado está ya consumada o es parcial, los cambios en sus hábitos vacacionales y, sobre todo, su situación económica, social y laboral interna. Friusa patrocina la tertulia. Para hablar sobre todo ello, contamos en nuestro plató con 4 expertos en el mercado emisor germano que aportarán sus visiones y opiniones sobre la situación del turismo hacia Mallorca. Ha acudido en esta ocasión el periodista especializado en temas turísticos, Michael Blum. Buenas noches, señor Blum. Hola, y bienvenido a Hosteltour. También está hoy con nosotros el abogado y analista económico Hans von Rottenham. Buenas noches, señor. Hola, ¿qué tal? Rottenham, y bienvenido. Contamos además con la autorizada opinión del director del área de economía de la patronal CAEP, Vicente Tur. Buenas noches, señor Tur, y bienvenido a esta mesa. Y Francisco Martínez, que es director comercial de Iberostar Hoteles. Buenas noches, señor Martínez. Hola. Y bienvenido de nuevo a esta mesa. Les doy a todos la bienvenida y les planteo una cuestión básica, y es hasta qué punto consideran ustedes que la recuperación del mercado alemán es un hecho, se puede dar por consolidada, o realmente estamos ante un momento de que todavía no es definitivo. Señor Martínez, por ejemplo, en el caso... Bueno, yo sinceramente no creo que podamos hablar de que el mercado alemán se ha recuperado, pero sí hay indicios de que está en franca recuperación desde el año pasado. Lo hemos notado especialmente en Baleares. Yo diría que la situación económica de Alemania es todavía delicada. Son 5 millones de parados, es un 12% de la población. Es un dato alarmante. Sigue habiendo noticias negativas continuamente sobre empresas, grandes empresas alemanas que están haciendo reestructuraciones de plantilla. Yo creo que gota a gota en las noticias económicas del mercado alemán afecta mucho a lo que es el movimiento turístico, y creo que todavía hay un tiempo de incertidumbre que hay que despejar. En cualquier caso, por parte nuestra y a efectos de lo que pueda representar esta próxima temporada 2005, ya hay síntomas de que la evolución de ventas empieza a ser mejor que el año pasado, y creo que tendremos tiempo de comentarlo un poco más tarde, ¿no? Efectivamente. Señor von Rottenham, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Yo creo que Mallorca se va a recuperar otra vez por las desgracias de los demás. La catástrofe del tsunami va a atraer muchos clientes y turistas a Mallorca, porque no se atreven a ir ahí, o porque dicen no quiero hacer vacaciones donde hay tanta tragedia. Pero el mercado alemán en sí es mucho más dramático de lo que se dice, porque se habla de 5 millones de parados, pero hay 3 millones más que están en programas estatales de empleo, que cobran poca cosa, que quiere decir que hablamos de un total de 8 millones, que es casi el 10% de la población alemana que está
poco empleado o semi-empleado o no empleado no ganan dinero. Yo creo que el parado de todas formas no va de vacaciones. Hay unos parados de lujo que siempre y desde hace años vienen de vacaciones, pero el problema es que es la idea de incertidumbre del pueblo alemán en sí. Y ayer me ha comentado un amigo una cosa importante, que el pueblo alemán tiene una conciencia común de que después de la guerra han perdido todo su dinero. La mitad de los alemanes de entonces han sido expropiados. Y esto es una experiencia que ningún pueblo europeo ha tenido hasta ahora. Entonces, cuando las cosas van mal, el francés gasta más y venga champán, y el alemán va, cuidado, y esto, y mi libreta de ahorros y tal. Entonces no sueltan, y hay un mercado muy importante de competencia con Mallorca. Es un país muy poco conocido, es Balconia. La gente van a su balcón y pasan sus vacaciones ahí, es mucho más parado, poco aburrido, pero... ¿Es una competencia nueva para Mallorca? Tan nueva no. El señor Blum, no sé si comparte la opinión del señor von Rotterdam respecto a este. Primero, lo que ha dicho acerca de la incertidumbre que reina en Alemania, eso sí es verdad. Después de haber batido el récord de 5 millones parado, Emnit ha hecho una encuesta según la cual un 85% de los alemanes está dudando sobre su futuro personal. Casi todos quieren ahorrar dinero, el 54% quieren ahorrar en sus gastos vacacionales. Desde luego, si el 46% que resta sigue gastando dinero y una parte importante viene a Mallorca, no tenemos ningún problema. Todo esto de los problemas estructurales en Alemania y cómo pueden afectar a según qué destino vacacional hay que matizar un poquito. Porque si decimos hay más incertidumbre, eso sí es verdad, pero a la vez la tasa de ahorro es la más alta que nunca. Es decir, que hay mucho dinero en el banco y tarde o temprano la gente sí va a soltar algo. Llevan 2 o 3 años sin gastar mucho, ya hay ganas de irse de vacaciones. Pues entonces, ¿dónde se puede ir? Otro dato importante, ya casi nadie que tiene un trabajo se puede permitir ir más de 15 días de vacaciones. Ya 15 días seguidos son un lujo. Pues en 10 días, digamos, ¿dónde se puede ir uno? Al Caribe es mucho vuelo, mucho trayecto, muy incómodo. A Asia, tsunami o no tsunami, no importa, es un recorrido más largo todavía. Es decir, todo el que sea trayecto corto o medio es más atractivo. Y Mallorca, obviamente, por la gran variedad de oferta, tiene bastante gancho para los alemanes, pienso yo. Lo importante ahora es hacer llegar el mensaje, y ahí nos queda muchísimo trabajo en Mallorca. Señor Tur, asentía en algunos comentarios. Sí, yo creo que, diríamos, de lo que han comentado mis compañeros, al final esto refleja perfectamente los datos económicos, macroeconómicos de la economía alemana, que bueno, en el año 2002 estuvo bordeando la recesión, en el 2003 estuvo oficialmente en recesión, y esto puede parecer muy lejano, muy macroeconómico, pero esto es una consecuencia de, en principio, pues normalmente esto viene se puede mirar desde varias perspectivas, pero una de ellas es pues ver la evolución del consumo privado y la evolución de la inversión. Bien, en Alemania los datos oficiales estadísticos pues nos dicen que el consumo privado de las familias, los ciudadanos, la gente que vive en Alemania, se está reduciendo de forma constante en los últimos 4 o 5 años. En el 2002 bajó un 0,7%, en el 2003 se estabilizó, en este 2004 otra vez vuelve a caer. O sea, todo, y que es cierto que la producción, el PIB, las grandes cifras, pues han mejorado especialmente este año y un poquito el año pasado con relación a esto. Bien, esto, como es natural, tiene una incidencia muy importante en el turismo. O sea, al fin y al cabo, el salir de vacaciones no deja de ser una decisión pues de consumo para los ciudadanos alemanes, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay una situación de una debilidad estructural importante y que además de esta falta de confianza, de esta situación de un poco de miedo, de esta consecuencia de haber pasado una crisis muy importante, pues por distintos motivos,
en estos momentos pues también es cierto que hay algunos indicios que hacen abrir un poco pues la puerta a la esperanza, ¿no? Hay un tema que es muy importante y que de hecho es el que está tirando en estos momentos de la recuperación de la economía alemana, que es la exportación. Todo y la dificultad que supone la gran fortaleza del euro en frente del dólar, las industrias exportadoras alemanas están haciéndolo muy bien. Están exportando a un ritmo muy elevado, están mejorando muchísimo sus niveles de exportación porque hay pues regiones del mundo que están creciendo a un ritmo muy importante y que piden y demandan bienes y servicios, especialmente servicios y bienes industriales. Todos sabemos, se nos viene a la cabeza el caso de China, el caso de Estados Unidos, el caso de todos los países asiáticos, India, etcétera, ¿no? Por tanto, por ahí viene una puerta de esperanza. Otro tema importante es que el gobierno alemán está promoviendo, con muchas dificultades, es cierto, pero está promoviendo una serie de reformas que hay una especie de consenso a nivel pues internacional de que son imprescindibles para dotar a la economía alemana de más, diríamos, agilidad, de más, diríamos, capacidad de adaptarse y de más capacidad de competir, ¿no? Y estas reformas afectan pues al sistema de, pues, del seguro del desempleo, al sistema de salud, a una serie de temas relacionados con el tema de, pues, del sistema de bienestar social, etcétera, alemán, que en algunos casos pues es poco incentivador de la pues actividad empresarial, del poner en marcha nuevos negocios, del dar empleo, ¿no? Y ahí está el dato, ¿no? La cifra de desocupados pues está creciendo en los últimos años, está llegando a cifras pues que son poco psicológicas, ¿no? En cualquier caso, yo creo que diríamos el mensaje pues siempre dentro de un marco de prudencia, entendemos que podría ser o podría tener una serie de connotaciones positivas, ¿no? Por una parte, esta situación que también ha comentado antes mi compañero, el nivel de ahorro, o sea, la consecuencia de que no hayan gastado, de que el consumo privado haya sido muy bajo o se haya reducido, evidentemente pues esto ha ido a ahorro. Hay disponibilidad. Hay una cierta disponibilidad. Si hay algunas señales, el mercado lanza algunas señales de que hay recuperación, de que empiezan a mejorar pues a través del sector exterior y tal, pues esto quiere decir que habrá gente que tendrá una buena predisposición a decir, bueno, pues vamos a relajar un poquito esta prudencia, ¿no? Y por otra parte está el tema pues de la situación estratégica, de nuestra situación, diríamos, geográfica, ¿no? Y de las consecuencias de pues estos desastres naturales y tal, que es verdad que en principio parece ser que nos podían beneficiar. Por tanto, a priori parece ser que es factible que se mantenga esta tendencia a la leve recuperación, no será espectacular, pero a la recuperación del mercado alemán en este próximo año. Y creo que pues Pisco Martínez nos podrá confirmar seguramente que las reservas o el ambiente que se vive en estos momentos por lo menos no es peor de lo que había, ¿no? Entonces podemos decir que estamos en la época tradicionalmente fuerte de decisiones de compra. Es ahora cuando las familias pues normalmente hacen su tradicional compra para verano, no en la medida que se hacía otros años, pero sigue habiendo esa dinámica. Entonces suele ocurrir en enero, febrero, marzo que se concentran la mayor parte de compras vacacionales, no solo en Alemania, también en Inglaterra y en el resto de países centroeuropeos. Los datos a día de hoy, y creo que más o menos es general en todo lo que es la turoperación alemana dirigida hacia Mallorca, indican un crecimiento entre un 10 y un 15% hacia Mallorca este verano 2005 respecto al verano pasado. Son datos importantes que lo que hay que ver es si se mantienen y sostienen en el tiempo. Yo quería apuntar una cosa a lo que decía Vicente. La verdad es que ese clima de incertidumbre existe en Alemania, como existe en otros países. También hay que pensar que el consumidor, el cliente final, lo vengo repitiendo en los últimos meses, cada vez tiene una percepción más clara que le tiene que resultar más baratas sus vacaciones de año en año. Es como el que quiere comprar un ordenador, sabe que cada año le resultará más económico porque bajan los precios. Y con el turismo está ocurriendo lo mismo. Todo el mundo piensa que los viajes en avión tienen que ser más baratos, hay una eclosión de precios de low cost, todo el mundo piensa que de año en año le tiene que resultar más económicas sus vacaciones, y si esto no es así, pues es difícil de explicar el por qué hay estas oscilaciones, ¿no? Vemos ahora la desgracia del tsunami en Tailandia, en estos países, donde se está beneficiando el Caribe claramente.
y vemos que esto podría tener una cierta incidencia favorable hacia el Mediterráneo este verano. Pero tenemos el Mediterráneo una serie de países competidores que están luchando y trabajando bien en este camino. Quiero decir, nosotros no podemos competir tan claramente en precio. Posiblemente tenemos una asignatura pendiente en todo lo que es reestructuración de costes, ¿no? Y eso es una lucha que tenemos que intentar ganar. A partir de aquí, hacer atractivo el paquete de Mallorca. Yo creo que estamos lanzando mensajes suficientemente positivos al mercado para que el cliente, el turista alemán, vuelva a sentirse como en casa. Y esto es lo más importante que puede ocurrir. Que vuelva a haber ese clima agradable, amable hacia Mallorca como un destino amigo, ¿no? Yo creo que por ahí pues estamos trabajando bien. Y con esta disponibilidad económica de la que hablabas tú, Michael, ¿hasta qué punto el alemán tiene interiorizado la necesidad de las vacaciones? O sea, ¿qué punto dentro de su escala de valores o de intereses de cara al año puede ocupar las vacaciones? Es decir, ¿son muy importantes las vacaciones para el alemán? ¿Son prescindibles? ¿Van a ir en función del precio, como decía, señor Martínez? Pues es un poco de todo. Las vacaciones siguen siendo una cosa muy importante para el alemán. Generalizamos un poquito, pero es así. Cada vez más el alemán se da cuenta de que no hace falta ir a sitios extraños, exóticos para pasar vacaciones agradables. Por tanto, está viviendo un boom el destino alemán para el turista alemán. Pero eso también, en mi opinión, es una ventaja para Mallorca, que es más o menos como un destino alemán para el alemán, para que vamos a engañar. Y otro aspecto de la incertidumbre y tal, los alemanes son muy dados a quejarse. Yo hace algunos meses me encontré aquí con dos alemanes bien, con dinero, que pasaron aquí un fin de semana para jugar al golf. Se alojaron en un hotel de 5 estrellas, por no haber encontrado avión charter a su conveniencia, volaron con Iberia vía Barcelona, es decir, se gastaron un pastón. Mientras tomamos la copa de vino, se estaban quejando sin parar de los problemas, de la incertidumbre y tal. En Alemania. En Alemania y de suya también, lo cual es completamente impensable para un español. Si tienes dinero, que te puedes pasar un fin de semana en Mallorca jugando al golf y todo de 5 estrellas, ¿para qué diablos se queja? Entonces los mensajes de incertidumbre existen, pero son mensajes. Lo que hace la gente al final es otra historia. Es decir, de vacaciones mientras puedan, si se van, casi todos. Después, si es verdad, intentan reducir gastos. Pero claro, hay varias maneras de reducir gastos. En vez de irse a un sitio extranjero, se puede quedar uno en casa. Pero tampoco es más barato irse 15 días en un hotel en el Báltico o en el Mar Norte que pasar 15 días en Mallorca. Un paquete turístico aquí es seguro bastante más barato que alojarse en un hotel con media pensión en cualquier destino nacional en Alemania. Probablemente eso no lo pueda confirmar señor Martínez, ¿no? Estamos claramente por debajo. También se puede gastar, ahorrar dinero recortando estancias. En vez de 14 días, 10 días, se va uno una semana. Y con la accesibilidad de Mallorca, con el gran número de vuelos, tenemos mucho que ofrecer. Yo a veces tengo la impresión aquí en Mallorca, por los mensajes negativos que nos llegan desde Alemania, los usamos un poco de excusa, que no funciona porque en Alemania va tan mal. Pues entonces tenemos que trabajar más. Si hablamos de 5 millones parados, es decir que hay 75 millones no parados. Hay muchísimo mercado todavía, hay dinero, entonces hay que luchar y hay que trabajar. Me ha interesado esto de que las familias alemanas no gastan, o gastan menos de antes. Normal, los alemanes ya no tienen niños, entonces ¿en qué van a gastar?
Hay una noticia que a mí me ha asustado mucho, es que en Alemania se han gastado 3.000 millones de euros en el año pasado en comida para animales. Es decir, no hay dinero, está mucho en las libretas de ahorro, pero es también una cosa que los tour operadores tienen que saber. Cada día hay menos alemanes. El mercado alemán se va a disminuir en unos 20% de población en los próximos 30 años. Esto es muy importante saber. Y el alemán, claro que se queja mucho porque los alemanes son, y los suizos también, son gente que no se pueden imaginar que una cosa puede funcionar de otra manera como funciona en Alemania. Entonces, si vienen al extranjero, esperan una Alemania con más sol. Y esto en Mallorca, en ciertos sitios de Mallorca, se ha logrado. Si se va a Arenal, uno piensa que está en Alemania. Y entonces aquí seguro que no se quejan. Interesante también que muchos que no trabajan en Alemania, los alemanes que no encuentran trabajo en Alemania, trabajan de camareros aquí en Mallorca. Hay muchos camareros de las partes de este. Que hablan un español con acentos de Sajona, que me encanta, y hay un cambio un poco de la gente que viene, porque cada vez la gente piensa, ¿por qué? Cada vez el vuelo es más barato, pero el hotel no. Piensan, si puedo llegar a 29, con 29 euros a Mallorca, entonces dicen, si las líneas aéreas han logrado de bajar tanto el precio, entonces ¿por qué los hoteles no? Eso es lo que piensan. Y todos dicen, y además es verdad, que Mallorca es un destino caro. Hay sitios menos caros que yo creo que hay de todo. Mallorca es grande. Mallorca podría ser pues una fusión de Marbella, Costa Azul y otros destinos bastante más económicos. Hay diferentes zonas, diferentes hoteles, existe un turismo de lujo y existe un turismo popular. Y nosotros tenemos que dirigirnos a todos, porque estamos moviendo pues ya cerca de 12 millones de pasajeros, creo, por Palma. Es imposible, digamos, que todos tengan la misma percepción. Yo no considero que Mallorca sea caro, pero es cierto que Mallorca se ha vuelto más cara que antes. Hay que decir que en aspectos de servicio, esto me lo recordaba pues un amigo alemán precisamente hace pocos días en Playa de Palma, de alguna manera han perdido muchos aquella impresión que tenían de la amabilidad, del servicio, de la simpatía. Y ocurre que ahora pues está el fenómeno de la inmigración en toda España y también aquí en Mallorca. En algunos establecimientos turísticos ya hay personal, pues digamos, sudamericano, ecuatoriano. Curiosamente, esta gente sonríe más que los propios camareros locales, y ese tipo de servicio a lo mejor no es tan profesional como los demás, pero el turista lo que aprecia es precisamente esa amabilidad y simpatía que parece que se ha perdido y tendríamos que recuperar, ¿no? Hay que hacer, desde luego, una reflexión importante en todo lo que ha cambiado Mallorca en los últimos 30 años en este aspecto, ¿no? Y de alguna manera pues volver a coger la antorcha, la llama de lo que era el servicio de calidad y amabilidad que se conocía en la isla, ¿no? Señor Tur, pero quería preguntarle también, por si quiere enlazar con su aportación, ¿hasta qué punto realmente Baleares es un destino, o Mallorca, o Baleares en general, es un destino caro? ¿Y qué puede haber influido en eso el euro? El alemán. Yo creo que Baleares es un destino muy competitivo. O sea, y de hecho dos componentes muy importantes del paquete turístico, del viaje, de la actividad de ir a hacer turismo, como es el transporte y el alojamiento, la verdad es que se mantienen en unos, diríamos, niveles de competitividad muy importantes, extremos, yo diría que muy difíciles de mejorar. Es cierto que hay algunos otros servicios que están evolucionando, pues quizás pues a un ritmo más elevado, a lo que es en cuestión de subidas de precios, pero tampoco tenemos que torturarnos con la idea de que somos un sitio
caro, prohibitivo, etcétera. Es que estamos lanzando unos mensajes que realmente pues no son correctos. O sea, aquí, hombre, a ver, habrá, como todos, habrá sitios que pues habrá algunos servicios que sean más caros, algunos serán más baratos. Lo que pasa es que ahora con el tema del euro, digamos que también es verdad que es más fácil comparar, es verdad que algunos casos puntuales pues se han sacado, se les ha dado muchísimo, diríamos, de publicidad. Es verdad que esto además coincidió con una época en la que pues bueno, de forma voluntaria o involuntaria aquí empezamos a perder de forma muy alarmante este sentido de complicidad con la actividad turística, de amabilidad, de buena intención, de querer pues de demostrarle a los turistas que realmente aquí son bienvenidos, que son pues parte de nuestra vida, ¿eh? Y esto pues bueno, se ha ido combinando y es que ha habido un montón de factores que se conjuntaron. Esto luego además se conjuntó con una crisis económica tremenda, con una situación internacional muy convulsa, con guerras, con problemas, y al final esto creó un cóctel explosivo y el resultado fue un poco que había aquí un poco la imagen de que en las islas, pues ya primero, que no queríamos a más turistas, segundo, que los que venían les cobrábamos unos precios escandalosos y bueno, y que al final pues esto, como es natural, creaba un caldo de cultivo pues muy negativo. Yo creo que afortunadamente esto se está revirtiendo y se está revirtiendo de forma pues bastante importante. Hay un cambio importante de actitud, de mensajes, y entiendo que además el mercado esto lo está diríamos, aceptando y lo está demostrando. O sea, hay una recuperación en el número de turistas importante en los últimos años. Bien es cierto que esta recuperación en el número de turistas no sé, diríamos, también viene acompañada de otra tendencia que la estamos viendo cada vez más acentuada, que es una reducción en la estancia media, en el número de días que están aquí estos turistas. Por tanto, podemos tener, como está pasando en los últimos años, un incremento del 3, 4, 5% en el número de turistas, pero si descontamos, si le diremos, lo contamos en términos de número de estancias, de número de noches que están aquí, al final a lo mejor pues empatamos o estamos incluso ligeramente por debajo, ¿no? Entonces esto sí que tiene unos efectos muy importantes sobre la actividad del conjunto del sector turístico, ¿no? Y de la economía de Baleares, ¿no? Porque esta tendencia a la reducción de la estancia turística nos obliga a mover volúmenes cada vez más importantes, nos obliga a tener unas infraestructuras de acogida que puedan, diríamos, acoger volúmenes mucho más importantes en épocas punta, nos obliga a a tener un enfoque distinto y a lo mejor incluso adaptar los productos y los servicios que ofrecemos. Probablemente los hoteles, los paquetes turísticos ya se están adaptando, y porque hay más gente que a lo mejor está pidiendo un paquete de una semana que no antes y tal. Entonces, bueno, todo esto hace que la configuración de todo el producto pues se tenga que ir adaptando. Antes no había lo de las low cost que te permitían, como ahora, un fin de semana a unos precios ajustados. Bueno, todo esto son cosas nuevas que se van introduciendo y que se van viendo que incluso se van intensificando, ¿no? En el caso alemán, no sé si tienes... Hablando de precios, que obviamente si hablamos de la disponibilidad del cliente de gastar dinero, es un tema muy importante y no se puede negar que existen precios abusivos. Pagar 2,80 € por un cortado, parte de la más, se puede decir el sitio, supongo, es abusivo. Y aquí en Mallorca el turista se quiere relajar, no es como un turista en París que sabe que tiene que ir con cuidado según qué sitio es caro o no caro. En Londres, aquí se quiere relajar. Cada bar que cobra 2,80 por un cortado daña la imagen de Mallorca. Eso no es por todos los sitios, claro, como natural, sí, habrá algunos. No, hay varios, eso es el récord que he pagado yo personalmente. Y hablando de mensajes, se nota también de lo que hablamos nosotros, hay muchos mensajes. Y yo pienso que cada compañía que tiene su mercado, su sector, su nicho, tiene que lanzar su propio mensaje. Se oye mucho, se lee mucho en la prensa de que el sector pide más involucración de IVATUR, de la mano pública. Eso es muy complicado, lanzar un mensaje que no sea contradictorio, que no sea confuso para el cliente.
Mallorca tiene mucho, claro, pero ¿cómo le vamos a lanzar este mensaje que Mallorca tiene de todo? No, cada uno tiene que lanzar su mensaje. Eso también significa estar dispuesto de gastarse algún dinero. No podemos solamente pedir al cliente que se gaste dinero, tenemos antes invertir nosotros para después captar lo que queremos. Yo creo que hay una cosa de mensajes. Hay muchos mensajes que se ven cuando el turista se ha decidido venir a Baleares y ha aterrizado en San Juan. Sale a la autopista y después pasa por Llucmajor y la primera cosa que dice son nazis fuera. Estoy muy de acuerdo que nazis fuera, pero si un alemán ve piensa, me toman todo por nazi. Y después, turistas fora, pro masificación, cosas de estas que el turista, incluso cuando el mensaje en sí no tiene nada de mal, ve que hay un rechazo. Sí, yo le he hecho una vez una encuesta privada preguntando a toda gente que conozco, ¿tú vives del turismo? Yo no, todos vivimos del turismo, hasta la enfermera, porque cuando no hay tantos enfermos extranjeros, la enfermera pierde su puesto de trabajo. Entonces, si yo fuera por ejemplo, el CAEP o el fomento de turismo, yo emplearía un grupo de pintores de brocha ancha que cada mañana viene y en campos hay un muro de lamentaciones que son cientos de pintadas xenófobas. Y esto es en la playa de Trenc, igual. Hablando de playa de Trenc, hay que trabajar más. En la playa de Trenc el año pasado se han aumentado los precios mucho de los chiringuitos, pero hasta en junio no han quitado las algas. Había un hedor horrible. Sí. Entonces el bañador normal dice, puñetas, ¿qué pasa aquí? ¿Para qué estoy aquí pagando mucho para un servicio bueno de mi hotel cuando las playas, cosa pública, no se cuida? Creo que hay una dejadez por parte de los responsables en este asunto. Tiene razón, la verdad es que habría que pedir a los ayuntamientos de alguna manera pues que sean conscientes de que no tienen que empezar a limpiar las playas a partir de mayo, sino mucho antes, que de alguna manera si suben los impuestos y las concesiones, las licencias a los chiringuitos, pues subirán también los precios de consumo de las bebidas, de las hamacas en la playa, y eso es una dinámica negativa que hay que evitar. Yo creo que la clave está, lo que decía antes también Vicente, hay que adaptarse a los tiempos, hay que vigilar lo que quiere el mercado, y si no nos adaptamos, nuestras estructuras económicas se van a ver resentidas. Yo creo que no hay una flexibilidad de contratación laboral, todavía no existe. Esto lo podría comentar mejor el representante de CAE, pero estamos hablando de Mallorca, de Baleares, de un destino que quiere ser de 9 meses, pero es más de 6 meses, donde la contratación es bastante inflexible y tenemos que tener cuenta que países competidores pueden abrir libremente un hotel 2 meses, volver a cerrar y no pasa absolutamente nada. Esto sería impensable plantearlo aquí. Y es cierto lo que decía Michel también, que pues la dinámica de los turistas es viajar por periodos más cortos de tiempo, pero no renunciar, digamos, a unas vacaciones aunque sean cortas, ¿no? Yo creo que tenemos que poder adaptarnos a esto, ¿no? Adaptarnos un poco a las necesidades, viendo que el crecimiento vegetativo en Alemania efectivamente cada vez es menos piramidal, cada vez hay menos niños, cada vez es una columna en vez de una pirámide, y esto pues repercutirá en el futuro un poco en la oferta de ocio, en la oferta de servicios hoteleros que tenemos que ofrecer, ¿no? Y además, y en las necesidades de infraestructuras, no quiero ser pesado, pero es que, a ver, o sea, tenemos que ser conscientes de que este proceso de reducción de la estancia media nos obliga a tener un aeropuerto con mayor capacidad, unas carreteras con mayor capacidad, para poder mantener el nivel de actividad. Y de aquí 10, 15 años, si en lugar de los 8 días que hay ahora de estancia media nos pasamos a 6 o pasamos a 4, necesitaremos a lo mejor duplicar nuestras capacidades, nuestras infraestructuras, para poder mantener una actividad similar. Y esto es algo que, si el mercado lo pide, si la tendencia del mercado es esto, nos lo vamos a encontrar de cabeza. O sea, y eso hay que planificarlo y hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
De todas formas, hay una serie de mensajes que hemos puesto encima de la mesa, que es la adaptación del destino, el precio, los mensajes que son un poco genéricos para todos nuestros mercados potenciales, ¿no? Pero centrándonos un poco en Alemania, que es lo que, y aunque todavía falta pues casi un mes para ITB, que es un poco el baremo oficial, yo quería preguntarle al señor Martínez, ¿hasta qué punto lo que comentaba también el señor Blum anteriormente, de los destinos competencia a larga distancia, ustedes que tienen especialmente en la zona del Caribe, han notado del emisor alemán pues una reorientación de sus preferencias, no por el efecto tsunami, sino por el efecto económico de acortar los kilómetros recorridos para las vacaciones, ya no solamente quizás a lo mejor el tiempo, que eso sí es una tendencia generalizada en todos los mercados. En el caso alemán, aparte del tiempo, hay una reorientación en cuanto a los destinos y la distancia. Bueno, de alguna manera, el alemán le encantaría poder viajar al Caribe. No puede hacerlo en masa porque no hay las camas, digamos, suficientes disponibles para ello. El mercado natural es el americano y es el que está respondiendo de forma clara y en todo lo que es el destino Caribe. La verdad es que cada vez dependemos más del mercado americano y menos del mercado europeo en estos destinos, al contrario que ocurre en los destinos del Mediterráneo, ¿no? Del Mediterráneo oriental, de Croacia, de Bulgaria, de Túnez, de Turquía, diría menos Grecia, que ya es un país también europeo y que tiene pues una similitud en cuanto a costes respecto a España, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues esa tendencia ha cambiado básicamente pues en buscar más todo incluido del que se hacía hasta ahora. Es un poco pues la respuesta a la crisis, digamos, de la economía alemana, del bolsillo alemán, el buscar el todo incluido pensando en una oferta de calidad y no pensando simplemente en ahorrarse un dinero, ¿no? Yo creo que aquí se ha apostado también parcialmente por este aspecto. Lo que tenemos que ser es vigilantes en que vayamos en una línea de calidad y no a un tipo de oferta todo incluido que sea más bien pues por circunstancias y para salir del paso, ¿no? Si podemos competir con estos países del Mediterráneo oriental, podremos ganar la partida. Nunca podremos estar en la misma línea de costes, pero yo pienso que sí en servicios. Al fin y al cabo, lo que busca el cliente aquí es de alguna manera un servicio pues europeo y por tanto correcto, ¿no? Nadie se plantea, como decía Michael, en Turquía pues preguntar lo que le vale un cortado. Aquí pues ahora ya empiezan a preguntarlo por si hay sorpresas como la que mencionabas anteriormente. Y esto es lamentable, pero es así. Nos hemos vuelto europeos con todas las consecuencias y ahora pues tenemos que buscar un poco el camino adecuado al cliente que pretendemos tener, ¿no? Hablando de crisis o de la situación económica en Alemania, yo creo que si ahora la economía alemana dispararía y saldría todo fenomenal y vendrían muchos turistas aquí, esto tendría un gran peligro porque nos podríamos volver complacentes, que está todo bien. No, hay que trabajar mucho. Yo creo que crisis, si hablamos del sentido original de la palabra, es como un cruce, puede ocurrir o algo mal o algo bien. Y si hacemos el trabajo bien, pues mejor todavía. Ahora nos tenemos que preparar. Con la crisis tenemos somos conscientes de esto. Sin crisis igual no tanto. Es decir, si hacemos el trabajo ahora, tenemos muchísimas posibilidades de captar siempre una parte importante del mercado alemán, siempre. Pero si nos volvemos complacentes, saldríamos peor todavía en la próxima crisis, que seguro vendrá. Señor Tutt, ¿esa crisis Alemania ya la puede dar por superada, la económica? Bueno, la verdad es que parecía ser que había pasado lo peor. De hecho, pues en el 2000, bueno, como he dicho antes, 2002 y 2003 prácticamente pues estuvo en crecimientos negativos o sin crecimiento. En el 2004 hubo ya un crecimiento de alrededor de 1,5, 1,4%. Para el 2005 originalmente se preveía que habría un crecimiento superior al que había habido en el 2004 y ahora se están revisando pues las previsiones y probablemente esté en una situación muy similar o incluso un pelín por debajo, ¿no?
Entonces, a ver, o sea, esto también es consecuencia de esta situación de incertidumbre y de, pues, diríamos un poco de estancamiento que en cierta forma parece un poco contradictorio que no seamos capaces aquí en Europa de coger el ritmo de crecimiento que están llevando Estados Unidos, China, Japón incluso, que ya llevaba 20 años de crisis y tal. Y bueno, esto también nos tiene que hacer pensar si tenemos que redefinir o reestructurar algunas de nuestros, diríamos, planteamientos económicos a nivel europeo, pero esto quizás es otro debate. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que dentro de lo que es la economía y en muchos otros ámbitos, pero en la economía en especial, pues los ciclos económicos han existido siempre y siguen existiendo. Y bueno, estaba mirando una serie de los datos de crecimiento del PIB en Alemania y veía pues que, bueno, justamente da la casualidad de que ha sido pues un periodo de 10 años, pero la última vez que Alemania tuvo un crecimiento negativo fue en el 93, después de la crisis del 92, la crisis que hubo a principios de los años 90, ¿no? Luego pues volvió ahora a recuperar, ¿no? Bueno, quiero decir que todos los países tienen ciclos y ahora todos los indicios apuntan a que estamos en una fase de recuperación, de tendencia o diríamos de momento de crecimiento económico, en algunos sitios más intenso, en algunos más moderado, después de esta bajada que ha habido a principios del año, bueno, 2000, 2001, 2002, ¿no? 2000 no, a partir de 2001, ¿no? Yo quería hacer un apunte sobre lo que comentaba antes, Chisco, del tema de la competencia de los países y de los destinos, especialmente del Mediterráneo, que son los que realmente pues están compitiendo dentro del mismo segmento de mercado, ¿no? A margen de que también, pues evidentemente el Caribe, otros destinos también nos puedan quitar clientes, pero ya diríamos que quizás estarían en otro nivel, ¿no? Aquí es verdad que no podremos competir en costes, en algunos aspectos. Sí que podemos competir en servicios, en infraestructuras y en un elemento muy muy importante y que además para la mayor parte de los mercados, y creo que especialmente para el alemán, es muy crítico, y es en seguridad. O sea, y estas situaciones que se están produciendo en todo el mundo, de desastres, de inestabilidad política, de inestabilidad... esto al final yo creo que sí que teníamos que ser capaces de aprovechar el mensaje, no sé si subliminal o bien directamente, de que aquí, además de tener unas infraestructuras, de tener unos mejores profesionales, de tener una oferta muy competitiva, oye, usted se va a ir de vacaciones a un sitio en el que va a estar tranquilo, que no se va a tener que preocupar, a lo mejor sí, de si le van a cobrar 3 euros o no por un café, pero esto al final es un tema que, esto serán excepciones o serán situaciones más o menos curiosas, pero yo creo que lo que no quiere en ninguna manera el turista, la persona que se va a hacer turismo, es tenerse que preocupar por su seguridad. Y ahí tenemos una ventaja importante. Nos queda un minuto exactamente que yo dejaría para una última aportación de cada uno de ustedes, si lo desean. Si hablamos de crecimiento económico, eso obviamente no es todo. Lo importante es que haya repercusión en el mercado laboral. Y eso yo personalmente no creo. El Deutsche Bank acaba de anunciar ganancias récord y al mismo tiempo que van a despedir a 3.000 personas. Es decir, crecimiento no es todo, el empleo es importante, pero aún con tantos parados hay muchísimas posibilidades aquí en Mallorca. Señor Boteram, para terminar. Hablar del mercado alemán para Baleares es sintomático, porque la gente piensa que Alemania va a salvar esta situación. No es verdad. Alemania es un país que pierde, es el más grande exportador de puestos de trabajo en Europa, y me pregunto, ¿por qué no se recupera el mercado francés? Los franceses, aquí en Mallorca no hay. Franceses hay en Ibiza, tenemos pero no hay 350 agencias francesas visitando menos mal. Entonces vienen las francesas, que me gustan. Señor Martínez, para terminar. Yo simplemente diría que creo que nos tenemos que ir adaptando a los tiempos, y esto es una asignatura pendiente para todos, para las empresas turísticas sobre todo, y en la medida que lo hagamos correctamente podremos responder mejor un poco a las necesidades del futuro. Señor Tur, brevemente. Bueno, yo simplemente reincidir un poco en este mensaje que hemos comentado ya antes, de que dentro de una moderación, dentro de una prudencia, pues entiendo que estamos en una fase de una recuperación de nuestra
nuestras posiciones, de nuestra situación, diremos, que nos corresponde en los mercados turísticos y muy especialmente en el mercado alemán, y muy especialmente diríamos, de la imagen que nosotros habíamos trasladado, a lo mejor seguro de forma equivocada, y que si somos capaces de volver a recuperar esta complicidad de los turistas, pues sino con todas. Sí, exactamente. Yo creo que ahí esto tiene que ser general, pero en este caso estamos hablando del mercado alemán, que además yo creo que era uno de los que más se había visto afectado por este problema de imagen, y que ahora pues estamos haciendo los pasos en la dirección correcta y tenemos que volver a recuperar por lo menos esta complicidad, bueno. Pues dentro de un mes, señor Martínez, no sé si, me imagino que también nos veremos en ITV, en Alemania, y podremos sondear un poco más la situación. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya resultado de interés este debate sobre la situación del emisor turístico alemán hacia Mallorca, hacia Baleares. Aprovecho para emplazarles a volver a seguir nuestro programa la próxima semana a la misma hora y en la misma cadena. Recuerden, Hosteltour estará con ustedes todos los miércoles a las 10:10 de la noche en Canal 4 de Mallorca. Buenas noches y gracias por su atención.